Bienvenido o bienvenida al mundo de la automatización de pruebas de API usando Postman. Prepárate para saber cómo usar esta herramienta para probar tu API, para integrar todas estas pruebas en un flujo de integración continua usando GitHub Actions, un pequeño truco al final con ChatGPT para ahorrar tiempo. También es necesario que sepas un poco sobre JavaScript, sobre qué es Postman, sobre qué es una API, porque va a ir muy directamente esto a usar la herramienta solamente para testing. Sobre los enlaces que vas a estar viendo durante los videos, no te preocupes, van a estar en la descripción, así como el video va a estar dividido en secciones para que puedas volver siempre que lo necesites a ver la parte que tú necesites. Entonces, esto es todo, así que vamos a aprender. Empecemos por la parte que probablemente ya conoces, que es la tab de params. Aquí es donde tú pones los parámetros que le quieres enviar por query param en el endpoint. Yo aquí tengo este endpoint que es de JSON Placeholder. Es una API muy famosa simplemente para empezar a probar, empezar a tener una mock API, etcétera. Y bueno, aquí ya puedes empezar a crear peticiones, etcétera, sin tener que crear un backend. Entonces tenemos también authorization, tenemos headers, tenemos body. Y normalmente tú estas ya las conoces si usas nomás Postman para ver que el backend está funcionando y que responde. Y bueno, existe esta tab de test que probablemente si tú no te dedicas a hacer test no conozcas mucho, porque aquí es donde normalmente hacen test de API, aunque también no es exclusivo de test, pero sirve para algunas cosas diferentes que luego vamos a ver. Entonces, en esta tab de test nosotros vamos a tener también disponible una variable global llamada PM, que si hacemos punto, tenemos aquí un montón de propiedades como collection variables, cookies, environment, spec, bla bla bla. Y aquí tenemos la parte de test. Justamente es la que necesitamos para empezar a crear test nosotros. Entonces, si yo aquí tengo un test, si estás un poquito familiarizado con unit testing, tú sabrás que lo normal es poner pm.test, en este caso, o it.test, etcétera, y tú aquí pones el nombre del test. Y ya está. Y aquí tienes una función donde ejecutas el test. Y en este caso vamos a verificar que tenga un código de estado 200. Entonces aquí le vamos a ver un nombre significativo. Normalmente hay que tratar de tener nombres significativos aquí. Simplemente le ponemos aquí como responde con código 200, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí nosotros? Yo sí ejecuto ya esta petición, de hecho vas a ver que va a pasar la prueba porque no está probando nada. En mismo PM, nosotros tenemos esta propiedad que se llama response, que vamos a hacerle un console log. Console log. Y cuando yo ejecute esto y vengo aquí a la consola, vas a ver que aquí tengo la información de ok, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces sobre esto es lo que me va a ayudar a tener los tests. Por ejemplo, si yo hago un pm.response.toHub.status 200, todo parece que funciona igual, pero ¿qué pasa si le pongo un estado 400? Aquí es dándome el error y aquí es donde empezamos ya a crear las primeras pruebas con Postman, que en este caso simplemente es para verificar que sea un código de estado 200, pero obviamente podemos acceder a más cosas. Por ejemplo, si yo voy aquí en pm.response. Aquí tú puedes ver que hay diferentes cosas también, de hecho hay un montón, el body, code, etcétera, y tenemos esto que se llama JSON. Es igual prácticamente que lo que hace el response.json cuando tú haces un fetch. Si yo hago aquí, voy a tener en la consola lo que es el body que me respondió. Y aquí yo tengo todo lo que me respondió aquí. Aquí está también. Entonces, sobre esto yo puedo empezar a crear también pruebas sobre lo que me está respondiendo la API. Y además podemos probar otras cosas. En este caso la parte del body la vamos a dejar para un poquito más adelante porque justamente es más extensa. Pero también podemos probar lo que es el tiempo de respuesta. Digamos que tenemos que probar un endpoint que nos responda siempre en menos de 200 milisegundos. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear el
pm.test. Y vamos a poner responde en menos de 200 milisegundos. Y aquí está, raw function. O pueden simplemente poner function. Y es exactamente lo mismo. Y justamente para lo que es empezar a probar esta parte, a veces necesitamos hacer otro tipo de cosas. En este caso podemos hacerlo con esto de pm.response.toHaveStatus, bla bla bla. Pero para lo que es algunas validaciones un poquito más complejas, entre comillas, tenemos lo que es el expect, como es lo que está esperando. Y en este caso tenemos el pm.response.responseTime. Y aquí le decimos que tiene que ser menor a 200 milisegundos. Entonces, si yo lo ejecuto, todo parece que va bien. Pero ¿qué le pasa si le digo que sea a menos de 10 milisegundos? Pues esto va a fallar. Aquí ya me dice que obtuvo un 51 y esperaba que fuera menos de 10. Entonces si le pongo 100, etcétera, va funcionando bien. Obviamente este número no haría match, tendrías que cambiarlo. En este caso vamos a dejarlo en 200 para que quede como habíamos dicho al inicio. Y obviamente tú puedes también probar otro tipo de cosas como el content type. Por ejemplo, el content type sería algo así como responde con application JSON. Así. Y lo mismo, ¿cómo vamos a validar esto? Pues bueno, nos tendríamos que verificar en la parte de los headers que viene en el content type. Tendríamos que acceder al header de content type, que por acá lo vas a poder ver, que aquí está. Este header que es el que nos dice qué formato nos está respondiendo. Y así es como nosotros verificamos que realmente nos esté respondiendo como application JSON. Y para eso la verdad también es bastante sencillo. Podemos acceder a lo que es el content type. Para empezar podemos decirle que lo que es la respuesta tenga el header, to have header, content type. En este caso va a funcionar, pero ¿qué pasa si le digo que tenga el content type? Type, ¿cómo se pueda pronunciar eso? Pues me dice que no lo tiene. Perfecto. Entonces, ahora para probar que realmente el content type sea lo que espero, voy a crear aquí una constante nomás que sea content type para guardarlo, porque es algo larguita la expresión. Y aquí lo mismo, content type. Y con esto yo, si hago un console log, tengo aquí content type. Vamos a la consola, voy a limpiar esto. Y aquí tengo application, JSON, bla, bla, bla. Entonces, yo solamente quiero verificar que sea application JSON. Si tiene lo de charset y todo lo demás, no hay ningún problema. pm.expect que el contenido de content type contains application JSON. Y todo funciona bien. ¿Qué pasa si le digo que debe ser LD más JSON? No sé, por ejemplo. Pues me va a decir que no lo contiene, entonces va a estar mal. Y eso sería la prueba para el content type. Y también podemos probar que tenga, pues tal vez otro header que nosotros necesitemos un poco más personalizado, porque así sea nuestra API. Y pues bueno, estos serían las pruebas más básicas para empezar en Postman. Y lo que sigue es que nos vamos a mover ahora a lo que es a probar el body. Bueno, ahora tengo esta petición que es con el primer post de todos los posts que vienen aquí. Simplemente voy a pedir el primero, el que tenga el ID 1. O no sé si es el 0 el primero. Sí, es el 1. Pero bueno, lo que sigue es probar que justamente lo que nos está respondiendo sea lo que esperamos. ¿Por qué lo estoy haciendo con este? Porque simplemente va a ser un poquito más corto y enfocado hacia
esta respuesta y después lo de aquí lo vamos a poder llevar hacia la parte donde están todos los posts para enseñarles unas cosas más. Para esto necesitamos crear lo que son unos esquemas. ¿Y qué es un esquema? Prácticamente es una forma de nosotros decirle al JSON cómo va a estar creado o cuál es la estructura del JSON, qué tipos de datos debe de tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está basado en la especificación de lo que es un JSON, de JSON API, etcétera. Búscalo, hay unas formas obviamente de cómo se hace esto y aquí vamos a ver, pues ahora sí, las que yo conozco en Postman. Para esto, lo primero que necesitamos es crear un esquema y el esquema pues simplemente es decirle que tiene que tener esta estructura. ¿Y cómo la creamos? Pues bueno, vamos a crear un response esquema y basándonos en la especificación de JSON, nosotros le vamos a decir pues que justamente lo que estamos esperando aquí va a ser de tipo objeto. Esto es importante que vaya entre comillas, comillas simples o comillas dobles, las que te gusten más. Y de hecho con esto ya podemos empezar a probar. Pero ¿cómo vamos a empezar a probar esto? Pues como te había dicho, necesitamos lo que es el JSON body de la respuesta, que viene en pmResponse.json. Esto ya lo vimos. Y aquí vamos a crear un test justamente para lo que es el esquema. La respuesta coincide con el esquema. Y perfecto. Aquí es esto aquí. Y para esto podemos hacer un pm.response to have JSON schema. Como puedes ver, tenemos el JSON schema. Y si yo le paso mi response schema, pues lo ejecuto. Y aquí me dice que está todo bien, porque está esperando un objeto y me está respondiendo con un objeto. Pero ¿qué pasaría si yo estaría esperando un string? Pues aquí ya me da el error. Me dice que no se puede, digamos que la respuesta no satisface el esquema que nosotros estamos esperando. Entonces, esto lo podemos obviamente extender más. No vamos a revisar que solamente sea un objeto y ya. Y obviamente también existen otros como number, boolean y array, etcétera. Entonces vamos a probar que esto es un objeto. Pero bueno, ¿cómo vamos haciendo esto? Poco a poco. Tenemos otra propiedad que se llama required. Required es una lista o un array donde nosotros le vamos a decir qué propiedades estamos esperando que vengan en este objeto. En este caso, vamos a poner aquí que vamos a esperar que tenga pues el user ID, porque el user ID siempre debe de venir. Y vamos a poner que venga el title. Lo corro, todo funciona bien. Esto se puede quedar aquí en la misma prueba porque seguimos probando solamente el esquema. Pero ¿qué pasa si necesitamos que venga otra propiedad? Vamos a ponerle así nomás order. Pues me va a decir que tiene un error porque no está encontrando la propiedad order, la cual es requerida. Pero bueno, esto no va a venir obviamente. Vamos a ponerle que también tenga un body. Y también vamos a ponerle que traiga su ID. Entonces, con esto, nosotros tenemos todo funcionando. Pero ahora necesitamos verificar que justamente lo que nos está respondiendo no sea solamente lo de aquí, sino lo de acá. Y bueno, aquí hay luego algunas cosas a tener en cuenta, pero nosotros vamos a verificar solamente el tipo de dato. ¿Cuál es el contenido del valor? No lo sabemos porque es una API y puede variar los valores, entonces no vamos a hardcodear lo que es el contenido del valor, a menos que así lo necesitemos. Pero bueno, esos van a ser casos tal vez muy específicos. ¿Y cómo hacemos esto? En la especificación de JSON API tenemos lo que es las propiedades y nosotros le vamos a decir pues qué propiedades. La propiedad user ID
Y aquí repetimos lo mismo. Le vamos a decir que sea de tipo string. Esto se tenía que poner aquí. Que sea de tipo string. Y si yo hago esto, pues me dice que está mal. Dice que el user ID debería ser un string, y lo cual no, es un tipo número. Entonces, si lo pongo en número, ahora sí ya me dice que está todo bien en la respuesta. ¿Qué pasa pues con lo demás? Pues lo mismo. Vamos a title, ponemos esto y le ponemos que sea de tipo string. Y lo mismo tanto para ID como body. Tenemos aquí el body, que tú lo puedes dejar así o sin comillas, y de cualquiera de las dos formas va a funcionar. Aquí le vamos a poner type string y aquí le vamos a poner type number. Pero importante, esto de con comillas o sin comillas es para esta de las partes de las propiedades, justamente porque hace match de aquí con acá. Aquí sí es obligatorio que venga de esta forma, y aquí también siempre es obligatorio que esté entre comillas. Entonces, si yo corro esta prueba, pues todo funciona bien. ¿Qué pasa si le digo que esto debería ser booleano? Boolean. Pues me da el error porque dice que data.id no debería, bueno, que debería ser booleano. En esto le ponemos number. Pero, ¿qué pasa si tenemos una propiedad que no debería venir aquí? Que no debería venir en la respuesta. Por ejemplo, el ID no debería de venir. Así que vamos a comentar esto. Y vamos a comentar el ID también de acá. Digamos que el ID no debería de venir, pero todo está perfecto. Si yo le pongo additional properties en false, esto es para decirle que yo no quiero ninguna propiedad que no esté especificando aquí. Y si corro la prueba, pues justamente me da el error diciéndome que no debería tener propiedades adicionales. Y esto de additional properties también lo puedes usar justamente para validar que no estés olvidando verificar aquí en la parte de properties una de las que viene en la respuesta del JSON. Por ejemplo, imaginamos que yo olvidé escribir el ID, le pongo additional properties false, entonces cuando yo corro la prueba, pues me va a decir que no debo tener propiedades adicionales. ¿Y eso es por qué? Porque justamente está llegando el ID. Y no es que el ID no debería de venir, sino que tal vez yo olvidé estarlo checando, porque este de additional properties funciona basándose en lo que tenga la parte de properties. Bueno, y ahora que ya podemos probar un objeto por individual y de una forma pues muy sencilla, muy básica, pues ahora vamos a probar toda una lista de elementos, que en este caso el endpoint de post pues nos da 100, creo que sí son 100, pues elementos de lo que son los posts. Prácticamente son todos deben cumplir con este esquema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, primero lo que necesitamos hacer es justamente acceder a lo que ya sabemos que es el JSON body. JSON body igual a lo que es pmResponse.json. Y listo, aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a crear lo que es la prueba de esto? Con lo mismo que ya vimos de JSON API, vamos a crear un nuevo esquema que va a ser el response schema. ¿Y qué es lo que le vamos a decir aquí? Vamos a decirle que sea de tipo array. Y vamos a poner aquí de una vez la prueba. .test. Los elementos de la lista cumplen el esquema, por poner algo. Y hacemos lo mismo, pm.response to have JSON schema response schema. Y esto al parecer me está fallando. Dice que debería ser menor de 200, pero es 236. Es por esta prueba de aquí, pero vamos a comentarla para que no nos dé problemas. Aquí ya tenemos que todos los elementos cumplen con la lista del esquema, pero realmente nosotros no sabemos eso. Lo que nosotros sabemos es que estamos recibiendo una lista, pero
Cuando tenemos justamente una lista, tenemos también acceso a una propiedad que se llama items. Y con items nosotros le vamos a poder decir aquí qué esquema queremos que cumpla. En este caso le decimos que todos los objetos que estén aquí, sean de tipo objeto. Vamos a verificar si funciona. En este caso funciona. Pero ¿qué pasa si le digo string? Pues aquí ya es donde falla. Pero no vamos a reescribir esto todo el tiempo. Mejor lo que vamos a hacer, pues digamos que aquí ya nosotros lo tenemos. Lo ponemos aquí. Lo que tenemos el response schema. Nosotros le podemos cambiar aquí el nombre, obviamente. Porque pues no vamos a tener dos response schema. Pero aquí le podemos poner post schema. Y si yo lo pongo aquí, está el post schema y funciona perfectamente. Pero justamente hay una forma curiosa de hacerlo así. Cuando nosotros lo hacemos de esta forma, nosotros le estamos indicando, sí, esto es un array, pero le decimos que acceda al primer elemento del array. Entonces, esto puede estar bien, pero ¿qué pasa si nosotros queremos que el segundo elemento sea diferente? Nosotros le ponemos que aquí como que sea, no sé, otro. Y que sea type number. Y si yo aquí le digo que el author, esto ya va a fallar, porque el data1 no está cumpliéndolo. Y bueno, esto pues es un dato curioso, pero realmente no muy útil. Y justamente aquí hay un pequeño detalle. Mira, si yo hago esto y le digo que sea booleano el ID, pues aquí me va a decir que está todo bien, etcétera. Pero los demás podrían no ser booleanos y obviamente eso va a estar mal porque el frontend va a esperar que sean todos booleanos y no que sean números. ¿Cómo podemos arreglar eso? Simplemente quitamos lo que son los brackets. Y si yo hago esto y voy acá, justamente me dice todos los que están mal, que en este caso prácticamente todos. Todos deberían ser booleanos. Y así es como Postman se encarga de revisar todos los elementos con el mismo esquema. Porque de la otra forma solo estaríamos siempre revisando el primero. Si yo ahora le pongo number, todo está pasando y está revisando todos los elementos de la lista. Y obviamente nosotros aquí en la lista podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, le podemos decir que el mínimo de items, min items, debería ser 1. Que en este caso va a pasar la prueba. Pero le decimos que max items deberían ser 3. Bueno, 3. Aquí va a fallar, me dice que no debe haber más de 3 items. Y así como tenemos en la lista las propiedades para justamente validar los máximos y los mínimos, también tenemos para los números. Por ejemplo, para los números tenemos minimum, ¿sí? Esa palabra me confunde. Digamos, el 1, el mínimo del ID puede ser el 1. Aquí al parecer todo bien. ¿Qué pasa si le pongo el 2? Pues aquí ya me falla y me dice, por ejemplo, el 0 debería ser aquí en el 0, en la propiedad, en el item 0, que es este, user ID debería ser mayor a 2. Digo, mayor, sí, mínimo 2. Igual o mayor. Y aquí me dice todos los demás donde también está mal. Vamos a ponerle mínimo 1. Y lo que es también el maximum. Le digo que el máximo puede ser 2. Pues aquí me dice todos los que están mal porque justamente debería ser menores pues a 2. O sea, iguales o menores a 2. Vamos a ponerle que el máximo sea 10 y ya todo funciona perfectamente. En el title también tenemos lo que es el min length, que podría ser 1. Que al parecer todo bien.
Y si le ponemos lo que es el max length, que debería ser tal vez 3 caracteres, pues me va a decir que está todo mal. ¿Qué pasa si le pongo 50? Pues aquí ya son menos, que me dice que no debería ser más largo que 50 caracteres. Y pues bueno, en este caso vamos a ponerle 200 tal vez. Y todo pasa perfectamente. Y además también nosotros podemos darle una posibilidad de que algo sea null o no. Por ejemplo, el body puede venir o no. Aquí pues no tenemos ninguna propiedad de null. Pero para que lo conozcas, porque, y bueno, igual normalmente en tus APIs tampoco vas a esperar que sea null. Puede ser ponerle aquí que sea de tipo string. O puede ser de tipo null. Y ya con esto pues va a verificar que si es de tipo string pues aplica las demás. Si es de tipo null pues lo demás. ¿Dónde puedes también aprender todo este tipo de cosas? Pues existen páginas que te dicen todo esto, lo de aquí. Lo que son las versiones, la estructura, los generic keywords, etcétera, etcétera, etcétera. Tú aquí todo lo puedes aprender en opis.io, JSON Schema. Vas a opis.io y aquí viene JSON Schema. Vas a la documentación y aquí, bueno, aquí es donde estás. Existen más cosas como los formatos, como date, datetime, etcétera. Y tú puedes ahí ir agregando más cosas, un poquito más de complejidad, obviamente a lo que esperas. Y ahora vamos a tener aquí lo que es el endpoint de usuarios, lo que es el usuario 1 normal. Como puedes ver aquí este es un objeto un poquito más grande, está anidado y todo lo demás. Aquí tenemos address, tenemos dentro de address tenemos geo, que es la geolocalización, que son strings. Y aquí tenemos lo de company, etcétera. Entonces vamos a crear todo lo que es el esquema de esto y vamos a empezar también a modularizarlo un poco, porque crear todo así junto todo el tiempo pues puede quedar no muy legible, y que justo ya lo empezamos acá también cuando escogimos que sea items, que sea post esquema. Entonces aquí también va a aplicar perfectamente. Y bueno, en este caso vamos a usarlo sobre una API que digamos ya tenemos construida. Entonces pues vamos a ponerlo aquí, por lo que nos vamos a basar en lo que ya tenemos de respuesta, una respuesta que ya conocemos para crear nuestros esquemas. Vamos a empezar lo de siempre, como que es el JSON body, y vamos a poner el pm.response.json y vamos a tener aquí lo que es el const user schema, y vamos a ir dividiéndolo poco a poco, pero vamos a empezar pues por lo primero. Vamos con el tipo objeto. Vamos con el test. User. Se cumple el esquema de usuario. Y ya con eso. Y me faltaron estos. pm.response.toHub JSON Schema y ponemos aquí el user schema. Voy a guardar esta petición, vamos a ponerla como single user, save, etcétera. Voy por acá, corro la prueba y pues está todo perfecto. Ahora vamos a empezar justamente a crear lo que es pues todo lo que es el esquema de usuario. Vamos a empezar por las propiedades que son requeridas, required, y pues tenemos lo que es el ID, lo que es el name y por ejemplo address. Digamos esas son las requeridas siempre, y verificamos, todo funciona. Ahora tenemos esto de address y tenemos esto de company. Vamos a poner que la company también es company. Vamos a lo que son las properties. Y justamente tenemos que el ID va a ser de tipo
number, sí. Y vamos a poner que el name, entre comillas, recuerda que no hay problema, type string. Y ahora viene algo interesante, tenemos lo que es address, pero address, justamente vamos a tener que crear toda la especificación de esto con el type object, que las propiedades requeridas, etcétera. Entonces esto se va a empezar a anidar mucho. Para lo que entonces vamos a hacer un nuevo esquema que le vamos a poner address schema, si se escribe así, ¿sí? Y lo mismo, type object. Y como le decimos que esto que está aquí debería cumplirse acá, quitamos lo que son los brackets y le decimos pues que use el address schema. Si yo corro esta prueba, funciona bien. Vamos a cambiarlo para verificar. Exacto, ahí está. Object. Y creamos lo mismo. Vamos a required. Y digamos que lo que sea esto de address debe de tener street. Y debe de tener geo. Y las properties, pues aquí vamos a verificar solamente lo que es geo. Y esto pues te lo dejo a tu consideración. Aquí solamente son dos propiedades muy chiquitas y no son complejas. Solamente son pues prácticamente unos strings con unos números. Entonces le vamos a decir que sea de tipo objeto. No tiene que ser así. Tiene que ser de esta forma. Y ahí está funcionando. Verificamos. Siempre verifiquemos de que realmente las pruebas fallan y que pasan. Eso es súper importante cuando estás creando pruebas. Verificar que tus pruebas fallen de verdad. Y verificar que también pasen con lo que esperas. Entonces, ¿cómo harías esto? Pues yo te lo dejo aquí a tu consideración. Digamos que cuando venga la propiedad de geo, pues siempre debe de venir lo que es lat y lng, que es la latitud y la longitud. Vamos a ponerlo en una sola línea para que quede un poquito mejor. Tú esto podrías separarlo igual como separamos address schema, pero pues en este caso yo no lo veo necesario. Y justamente sobre las propiedades de aquí podemos aplicar también otras cosas. Digamos que lo que es la propiedad de latitud pues tiene que ser de tipo string. Entonces esto ya sabemos que va a pasar. Y otra vez lo mismo, verifiquemos que falle. Tenemos lo que es el tipo number, falla, tipo string, funciona. Pero aparte tenemos una cosa que se llaman los patterns. El pattern principalmente es una expresión regular donde nosotros le vamos a decir cómo estamos esperando que venga lo que es el contenido. Nosotros esperamos que venga en un formato, pero no sabemos pues qué contenido va a tener como tal, pero sí que debe venir en cierto formato, que en este caso la longitud y la latitud pues deben de tener números, puntos, etc. Entonces nosotros aquí le podemos decir que sean números, así, números, que tienen que ser 2 por fuerza. Y como puedes ver, esto está mal, porque de hecho el pattern está un poquito mal formado por como es JavaScript. Entonces yo necesito hacer esto. Y aquí ya funciona, al parecer, ¿no? Pero ¿qué pasa si le digo que debe de traer 3 números? Pues al parecer funciona también. Si le digo 10, aquí ya es donde empezó a fallar. ¿Y cómo nosotros podemos verificar esto realmente? Pues para esto tenemos lo que es regex 101. Y aquí tú, por ejemplo, puedes ingresar estos números de acá y verificar que esto se cumpla. O sea, puede ser que sí o no. Y aquí, por ejemplo, encuentra 3, pero tú no estás esperando que sean que aquí sean 3, estás esperando que aquí sean 2.
Entonces, por eso, si yo pongo esto aquí, pues realmente funciona, o sea, pero funciona mal. No me está dando lo que yo esperaba. Yo esperaría que fallara porque aquí siempre deben ser dos números. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente, expresiones regulares. Si yo le digo que escape el punto, solamente va a buscar que sea 3 números y después que haya un punto. Entonces, esto ya no va a ser match, pero que ahora sí, si le digo que haya 2, ahora sí hace el match. Entonces, para esto yo tendría que hacer esto de aquí. Escapamos el punto y funciona. Si le digo que ahora busque 3, va a fallar porque nunca deberían de venir con 3. Y aquí nosotros le podemos poner el signo de menos. El signo de menos le decimos que puede venir o no venir de esta forma y va a funcionar. ¿Qué pasa si le decimos que debería venir siempre el signo de menos? En este caso va a pasar porque aquí sí lo trae, pero ¿qué pasa si es el mismo en la longitud? El LNG, que prácticamente va a hacer lo mismo. Si yo le digo esto, pues ahora sí me va a fallar porque lo que es LNG no está cumpliendo el patrón que yo le pedí. Pero si hago esto, en caso de que puede venir o no puede venir, ahora sí está funcionando perfectamente. Y con nosotros, con esto, con expresiones regulares, podemos hacer un match. Por ejemplo, hexadecimales, correos, números de teléfono y más cosas que necesitamos muy formateadas, tal vez casos muy específicos para nuestra empresa. Y así nosotros podemos verificarlo también en la API de que vengan formateados siempre de la forma correcta todos los objetos que vienen en la lista. En este caso nosotros podríamos llevar todo esto también a lo que es toda la lista de usuarios, que en este caso pues vienen un montón. Aquí me equivoqué. Así que vienen aquí un montón de usuarios. Podríamos llevarlo a eso. Ahora lo que vamos a ver de Postman es una cosa bastante curiosita sobre esta herramienta. Imagínate que este patrón tú lo tienes que repetir n veces porque la latitud y la longitud es algo que se usa en muchísimos endpoints. En el caso de este endpoint en específico, pues tú podrías decir, bueno, pues yo lo que es el pattern, hago una variable aquí, const pattern, y le pongo, digamos, lng, el land pattern, para indicar que es de esas propiedades. Lo tomas, lo pones aquí y aquí ya nomás pones lo que es el patrón, ¿verdad? Aquí. Y esto va a seguir funcionando, comprobémoslo obviamente siempre. Sí, sigue funcionando. Pero imagínate eso, lo tienes en n lugares, no vas a crear esto porque donde, digamos, esto cambie, digamos que ahora sí se acepte 3 y tienes esto en 50 lugares, tienes que ir a hacer el cambio 50 veces. Y obviamente tú no quieres hacer eso. Tú lo que quieres hacer es cambiarlo en un lugar y que se aplique en todos. Pues para esto hay una cosa curiosa de Postman. Si yo voy acá a la colección, específicamente en la colección, me voy a los prerequest scripts y declaro una variable sin usar const o let, la voy a tener disponible de forma global. Por ejemplo, vamos a poner aquí patterns, que sea igual a un objeto, le vamos a poner test y que esto sea simplemente un hexadecimal. Bueno, un hash, almohadilla, octotorpe. Si yo me voy a la parte de donde estaba, aquí, y yo hago un console.log.patterns, porque es como lo tengo en la colección, abro mi consola, voy a limpiar esto, aquí tengo test, justamente lo que tengo acá. Entonces, esto es súper útil, porque yo puedo venir acá,
y poner esto de aquí. Obviamente nomás cambio esto. Esto lo puedo quitar. Y si yo aquí le pongo patterns.lng bla bla bla. Es más, hasta le puedo quitar lo de pattern porque esto ya me está dando el contexto de que es un patrón. Y también voy y lo cambio en la colección de esta forma. Yo corro esta prueba, sigue funcionando. Y ya se cambió en los 50 lugares donde yo necesitaba. Ahora sí, acepta 3. Pues mira, lo está tomando. Entonces de aquí tú puedes sacar cosas muy convenientes para que luego, si las necesitas de forma global, las pones a nivel de colección o a nivel de carpeta, por ejemplo, aquí, a nivel de carpeta en pre-request scripts, y lo vas a tener disponible de forma global en todos los endpoints que tengas. Y esto pues obviamente es por cómo funciona Postman, de que todo lo que esté aquí en la colección declarado de esta forma siempre lo va a subir a un scope global. Tal vez aquí no lo veas, pero va a existir. Bueno, y ahora vamos a crear lo que es un mock server porque lo necesito para enseñarte otras cosas sobre cómo testear partes de la respuesta de la API. ¿Qué es un mock server? Simplemente un mock server es un servidor que creamos aquí en nuestro Postman que nos sirve para crear ejemplos de respuestas sin necesidad de tener un backend. ¿Dónde lo hacemos eso? Pues tenemos la pestaña aquí de mock server. Entonces, para crear uno nuevo le damos aquí en create. Nosotros le decimos que si queremos crear una nueva colección, que si queremos crear una colección existente, pues la verdad no, en este momento no es muy relevante. Vamos a crear una nueva. Vamos a tener aquí lo que es el URL principal que nos va a dar Postman. ¿Y qué path vamos a tener? Simplemente aquí le vamos a poner products. Products, de esta forma. Tenemos un código de respuesta 200 y aquí podemos agregar el response body, pero no lo voy a agregar aquí porque la verdad aquí no me gusta. Aquí podemos seleccionar qué tipo de método, podemos crear un montón de endpoints. Entonces vamos a tener aquí lo que es simplemente el endpoint de products con respuesta 200, etc. Le damos en next. ¿Cómo se va a llamar este mock server? Le vamos a poner products mock server. Y el environment, pues no tenemos environment, pero vamos a guardar esto como un environment variable. Y lo podemos hacer privado, para eso necesitamos una API key, pero necesitamos meternos a Postman. Eso lo vemos en algún otro momento, no sé si en estos videos lo vamos a ver, pero para que sepas que existe. Y en caso de que la uses, simplemente tienes que mandar un header con X API key, donde le pones la API key que generaste. Create mock server. Esto lo crea. Aquí tenemos la URL del mock server. Esto nos va a crear esta colección de products mock server. Y aquí tenemos ya una respuesta por default, porque justamente nosotros podemos agregar ejemplos de respuestas. En este caso, si yo me voy aquí en post, yo puedo agregar un ejemplo. Y aquí yo le digo cómo me va a responder. Digamos, si yo hago esto, le digo que me lo guarde como respuesta, pues lo guarda y ya la otra ya no me sirve. Así para que cuando nosotros tengamos una API podamos ya tener como un tipo de respuesta que podemos esperarnos y verla ahí sin necesidad de hacer la petición. Pues los mock servers se basan justamente en esto, en que mediante estos ejemplos es como a nosotros nos va a responder. Para esto, si yo voy acá y le doy aquí, si te fijas me responde con el código 200, porque pues se está basando prácticamente en esto. En la URL pues realmente no es muy necesaria. Si yo pongo aquí esto de aquí, guardo mi ejemplo, pues me responde con eso, pero pues yo estoy acostumbrado a tener aquí la URL. Y en este caso sigue funcionando. Entonces,
Mediante esto, nosotros podemos empezar a crear ya la que es la respuesta de nuestro endpoint, que tenemos aquí un JSON, y le decimos que nos va a responder con una lista de productos, y esto le tenemos que decir obviamente en formato JSON, y estos van a ser objetos, donde van a tener un ID, el 1, ahí me equivoqué, y un nombre. Y en este caso, me falta la coma acá, vamos a ponerle Suavitel. Y acá también vamos a tener el otro producto, que sea Coca-Cola. Video no patrocinado. Entonces tenemos esto. Si yo hago esto acá, ya me responde con la respuesta que yo le dije. ¿Qué pasa si quiero que me entregue unos headers? Pues aquí está. Yo le puedo decir que me diga un header de la versión de mi API. La API es la versión 1. Y yo voy aquí y tengo la API version, que es 1. Pero cosa importante, ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que sea esto, quiero que sea API v1 products? Si me voy para acá, me dice que no está implementado porque no está encontrando esta URL. Aunque tengo el ejemplo aquí, la URL no está haciendo match lo que estoy haciendo acá con lo que está haciendo acá. Y de hecho, si me voy al mock server, aquí, y refresco los logs, me dice que no encuentra request con las que pueda hacer match en esta URL, en este path. Entonces, si regreso y me voy para acá, y también le agrego esto de aquí, lo guardo, y ya funciona perfectamente. Y eso para que lo tengas en cuenta por si de repente te falla y te dice que no está implementado, checa la URL, puede que sea eso. Ahora, ¿qué es lo que quería enseñarte de aquí? Imagínate que tienes una lista que puede ser una key list, una keyed list, no sé cómo se pronuncia. Pero, por ejemplo, digamos que en la respuesta tú necesitas algo como un ID específico de alguna tag. Por ejemplo, tiene esto que se llama tags. Cada producto tiene lo que se llama una tag. Podría ser algo del departamento donde esté, los lugares donde esté, tiendas, etc. No lo sé, tú invéntatelo. ¿Para qué nos va a servir esto? Digamos que tenemos aquí las tags de, por ejemplo, limpieza, y tenemos aquí la de comida, pero justamente estas tienen dos tags que puedan ser algo así como consumible. No, el Suavitel no se consume, a menos que estés mal, pero el Suavitel no se consume. Pero vamos a ponerle que es un producto de casa. Y aquí también tiene un producto que es de casa. Entonces, si yo voy acá, pues voy a recibirlo bien, no hay ningún problema. Pero imagínate que esto de casa se repite en 10,000 productos, podría ser. Estos son datos que probablemente no sería muy bien estarlos repitiendo todo el tiempo. O por lo menos no de esta forma. Entonces lo que podremos hacer es identificarlo con un número. Digamos que tiene el número 1. Y el número 1 tiene la tag que sea el 1. Y entre esto nosotros tenemos lo que son las tags aquí. Y esto es un objeto. Y le decimos que el 1, bueno, el 1, porque tiene que ir así, equivale a lo que es a casa. De esta forma. Y vamos a tener acá lo que sea también el 2, que podría ser consumible.
Y el 3, que sería limpieza. Imagínatelo esto en modelos, en IDs muy específicos de tiendas, de warehouse, etcétera, 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 rutas de logística que se identifican por medio del ID y que pueden venir en N elementos. Entonces, para no repetir esto todo el tiempo, lo puedes hacer con una key at list, así evitas mandar información excesiva al frontend, porque no es lo mismo estar mandando este string una vez y aquí un número que a mandar el string 10,000 veces. Obviamente la respuesta va a pesar más. También por eso es importante hacer este tipo de cosas. Y aquí vamos a poner que el Suavitel es del 3 y este de la Coca-Cola es del 2. Vamos a ponerlo en una sola línea para que se vea más bonito. Lo malo es que Postman, según yo, no tiene algo para formatear automáticamente. O no lo he encontrado. Y en caso de si lo encuentro, se los voy a mostrar. Y listo, algo así quedaría. Me gusta más así. Entonces tenemos esto. Y ahora justamente queremos verificar algo. Queremos verificar que todo lo que viene como una tag, su contenido sea un string. Pero, detalle, nosotros no podemos ir el tag 1, el tag 2, el tag 3. O sea, no podemos hacer el esquema así. Response esquema. Y vamos a enfocarnos en que sea de tipo objeto. Y si yo me voy a las properties, yo no puedo ir aquí diciéndole como de tags, ¿sabes qué? De lo que esté en tags, pues aquí voy a tener una propiedad 1, voy a tener una propiedad 2 y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no funciona, no es escalable. Porque ¿qué pasa si después agregan 50 tags más? Vas a agregar 50 tags, obviamente, a tu test. Por ejemplo, diciendo esto, que sería lo que son las properties. Sería la property 1, que sea de tipo string. Y vamos acá con el pm.test. Aquí nomás le voy a poner esquema. Escribo la prueba. pm.response.toHat JSON esquema. Response esquema. Vamos a ver si pasa. Pues mira, funciona perfectamente. Si yo cambio el 1, verifiquemos que sea ahora un número. Vengo para acá. ¿Lo corro? Ok. Especialmente, sí, falla. Pero no vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto nunca. Nunca. ¿Por qué? Lo que te digo. No vamos a agregar aquí como la tag 50, la 51, la 52. ¿Y qué pasa si borran una? Pues también no vamos a verificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues para esto existe una propiedad que no se llama properties, pero se llama pattern properties. Que como ya vimos lo de patterns, probablemente ya sabes de qué se trata. Cuando hacemos nosotros lo de pattern properties es para especificar que una de las keys, que en este caso va a cumplir cierto patrón, nosotros lo vamos a verificar de la misma forma que hacemos lo demás. Y entre eso voy a agregar otra tag aquí, que sea una letra y que sea un número. Aquí nosotros le vamos a decir en lo que es pattern properties qué key debe de tener, qué formato debe cumplir la key para que nosotros la verifiquemos. En este caso también es con expresión regular. Vamos a decirle
que puede ser un número del 0 al 9 y que puede ser infinitamente un montón de números, pero justamente que sea totalmente una cadena de números. Y aquí es donde yo le voy a decir qué es lo que va a cumplir esto. En este caso, yo espero que sean de tipo string, todas. Si yo hago aquí, ejecuto, pues me dice que está mal, porque justamente el 1 debería ser un string. En este caso debería ser aquí casa, que es como lo tenía antes. Y ahora le pongo, y no está fallando. ¿Por qué? Porque justamente está verificando esta y este de aquí. Esta la está ignorando porque A no cumple este patrón. Entonces este no lo verifica, entonces puede venir. Pero justamente yo sé que no debe venir el A. Entonces esto está mal. Para esto, lo mismo. Additional properties. Le pongo que sea false. Y listo. Ya me dice que no debe tenerlas. Si le digo que sea true, que sí la voy a permitir, pues ahora sí pasa. Pero digamos que sí también, de repente espero que tengan letras. El aquí puede ser también letras a veces. Pues lo mismo. Vamos a poner aquí la expresión regular que nosotros queramos, que puede ser de la A a la Z, puede ser infinitamente un montón de letras, pero debe terminar e iniciar en letras. No puede ser alfanumérico, simplemente puede ser letras. Y que cuando sea de puras letras, su tipo tiene que ser un número. Y esto funciona. ¿Qué pasa si yo le pongo la B y le pongo que sea un false? Esto tiene que fallar. Y falla perfectamente, porque dice que B debería ser un número. Le pongo aquí el 2. ¿Y qué pasa si tengo un alfanumérico? Que es un string. Pues también va a fallar. Entonces, si ya lo arreglo, queda perfectamente la prueba funcionando. Y así es como nosotros podemos probar lo que son estas keys, que pueden ser muy dinámicas, que puede ser con alguna cosa basándose en un ID para saber qué key es la que va a venir aquí. Nosotros podemos hacerlo con esto de pattern properties. Así verificamos que justamente las que hagan match con ese patrón solo existan ahí, y que si existen con ese patrón, obviamente vamos a verificar todo su contenido. Esto yo lo puse en string, pero tú sabes que esto puede ser un objeto, y vas a aplicar lo mismo que ya hemos visto en todo lo anterior sobre cómo verificar un cuerpo, una estructura de una respuesta de cualquier API. Es lo mismo. Bueno, continuando con los mock servers, lo que vamos a hacer va a ser crear una request más para enseñarles unas cosas, un poquito de los mock servers, también unos detalles. Por ejemplo, vamos a crear una nueva request. Le vamos a poner que esta es la de add product. Va a ser una petición post. Le vamos a decir que esta es su URL y le vamos a decir API v1 products. Entonces agregamos el ejemplo, y aquí el ejemplo de la respuesta solamente le voy a poner message. Ok, listo. La ejecuto y todo funciona perfectamente. Aquí ya puedo cambiar también el código de respuesta que quiero que sea un 201. Y lo mismo, yo aquí podría estar aplicando test. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos crear una prueba justamente para cuando se envíe mal un producto? Digamos que nos envíe el mensaje de error. Podríamos tener aquí el ejemplo que dice bad request, que es normalmente del error 400. Y le decimos que pues esto efectivamente va a ser un error 400.
Y aquí el mensaje simplemente va a ser message error. Voy para acá. Y me está devolviendo el message error. O sea, ¿cómo sabe cuál me va a devolver? O sea, yo aquí siempre voy a estar ejecutando y va a ser un message error. Pero lo normal es que esto normalmente sirva más como para ejemplos. Pero si nosotros queremos tener test sobre partes negativas de nuestra aplicación, o sea, paths negativos, requests negativas, es decir, que fallen, nosotros necesitamos dividirlo porque si no va a pasar esto, se va a confundir. Y claro, podemos agregar algo aquí en los headers de Postman que le podemos decir xmog response code y le digo que me responda siempre con el código 201 y me va a responder. Y cuando yo le diga que con el 400, pues me va a responder. Pero esto podría servir en algunos casos. La verdad, yo no le he encontrado muchísima utilidad. Entonces, cuando yo quiero crear requests negativas para probarlas, lo que hago es crear otra request. Es decir, prácticamente duplico esta. El ejemplo lo muevo para acá. Y bueno, se duplica con todo y sus ejemplos, ahora que lo recuerdo. Y entonces cuando yo estoy aquí, le ejecuto y me va a estar respondiendo con la del error. Y aquí me va a estar respondiendo, o me debería estar respondiendo con la del OK. Que también, aquí es un detalle con Postman, que al tener estas dos, se va a estar confundiendo. Pero nosotros lo que podemos hacer es que obviamente si lo vamos a apuntar a un servidor y nosotros queremos que falle aquí en esta request, nosotros vamos a incluir algún body donde esté mal los datos. Y para lo que es en el mock server, sí vamos a necesitar probar justamente usando el response code. En este caso, pues aquí lo tiene, el response code. Y aquí pues no lo tiene, pero si yo no lo uso, ya saben que me está siempre poniendo la última que agregué. Entonces para esto tendría que agregar un response code de 201. Y obviamente para cuando yo envíe los datos de verdad a un servidor donde realmente se van a procesar, este header no va a tener muchísima importancia y nosotros podemos tener las pruebas separadas para los happy paths y para los casos negativos. Otra cosa que también tú puedes hacer es también dividirlo por carpetas y tener aquí algo al estilo happy paths. Y tienes estos aquí. Y no me deja ponerlos juntos. Acá. Y aquí puedes tener otra carpeta que se llame negative request. Y de esta forma ya las tienes tú separadas. Y así también puedes estar viendo cuál es la que quieres editar. Si quieres editar los happy paths o si quieres editar los casos negativos en caso de que cambien los errores y tú necesites editar los tests en cada uno de ellos. Porque sí, los tests solamente van a ejecutarse sobre lo que responda. Es decir, esto no le va a importar si es una respuesta 400, 401, etc. Y no es recomendable que tú estés agregando if en tu código. Así, estilo if pm.response.code igual, no sé, 200. Ejecuta estas pruebas. No, la verdad no es nada recomendable porque las pruebas tienen que tener siempre con un mismo input, deben de tener siempre el mismo resultado. Eso es lo importante de las pruebas. Ahora ya que estamos aquí también con algunas colecciones, que tenemos la colección que hicimos al inicio de JSON Placeholder, aquí no me le voy a poner JSON Placeholder. Como puedes ver, si tú das clic aquí en la colección, hay diferentes cosas que puedes hacer. Por ejemplo,
tienes aquí una cosa de authorization, tienes una cosa de per request scripts, que ya la vimos, que es donde pones los patterns. Tienes una parte de test, y tú dirás, ¿para qué será esto? Tienes una parte de variables, que esto, bueno, estos son variables de colección. Eso ya lo deberías saber si usas Postman. Y tenemos esto también, que son los runs. Los runs es para correr justamente todas las requests que tienes tú en la colección. O bueno, exactamente no todas. Tú vas a decidir. Si yo le doy aquí en Run Collection, aquí me salen cuáles yo puedo correr. Por ejemplo, que quiero editar estas dos porque son... Quiero solamente correr estas dos porque son las que quiero revisar o algo por el estilo. Las corro y justamente se ejecutan con las pruebas que yo también tengo. Las requests se ejecutan y ejecutan las pruebas también. Y aquí me da el estatus de si pasaron, si fueron skipeadas, fallaron, etc. Me da información sobre cuánto duraron, cuántos tests se ejecutaron y la respuesta promedio de los endpoints. Si quiero correr toda la colección, voy aquí también, bueno, puedo ir otra vez al collection runner, que sería aquí, en run again. Y listo. Pero, ¿qué pasa si lo quiero hacer diferente? Pues aquí como que no hay una forma, ¿no? Pues justamente está aquí en Run. Y otra vez tenemos esta interfaz. Esto del iterations y lo demás lo vamos a ver un poquito más adelante. Tranqui. Y tú aquí puedes correr todas las requests que tienes y ejecutan las pruebas. Pero otra cosa que también tiene esto a nivel de colección es que tú puedes tener test a nivel de colección también. Por ejemplo, en todas tú quieres verificar que tenga un código 200, probablemente no. En todas tú quieres verificar que responde el esquema, pues bueno, el esquema va a depender de pues obviamente el endpoint. Y aquí también tenemos los tests del esquema y todo lo demás. Entonces, ¿qué test podrías poner tú aquí? Pues justamente tenemos uno, que es lo que esperaríamos para todos los endpoints, que todos los endpoints nos estén respondiendo con un JSON. Entonces lo que hago yo aquí es quito esto y me voy a la colección y en los tests yo puedo poner esto perfectamente. De hecho, también hay otro acá, que lo tengo comentado, que es el de los milisegundos. Y si me lo traigo para acá, también voy a estar probando que todos los endpoints responden en menos de 200 milisegundos. Lo voy a subir un poquito a 300 milisegundos. Aquí también guardo las pruebas. Y si yo me voy a la colección y le ejecuto, como puedes ver, responde en menos de 200 milisegundos, 200 milisegundos, 200 milisegundos, que bueno, deberían ser 300, se me olvidó editar ese texto. Y todos está verificando que sea application JSON. Entonces, tú de esa forma puedes estar reutilizando un mismo test en todos los endpoints porque digamos que todos deben de cumplir esta condición. También aquí en las runs tú puedes ver que existe esta parte de scheduled runs, que esto de scheduled runs es justamente aquí en el runner. O sea, ves esta diferencia, esto es lo que ya conocíamos. Scheduled runs es justamente para, bueno, para programarlas. Entonces le voy a poner aquí como test y aquí me dice si lo quiero hacer cada hora o cada 2 horas, etcétera. Aquí, por ejemplo, me dice cada minuto. Me dice que yo, como tengo un plan free, no puedo hacerlo cada minuto, pero bueno, si tú tienes un plan basic, empresarial, etcétera, pues vas a poderlos cada minuto tal vez. Pues digamos cada hora. Le voy a decir con qué environment quiero que corra las pruebas. Por ejemplo, quiero que las esté corriendo sobre producción constantemente o lo que sea. Para estar verificando. Simplemente le vamos a poner aquí sin environment. Iterations, eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Data fail, también otra cosa más adelante. Y existen, pues obviamente las notificaciones de que si fallan 3 veces alguna de las runs, porque hubo un error en alguna prueba, pues va a detenerse de mandarte notificaciones por correo. Aquí tú puedes reintentar si falla la run, si alguna prueba falla, un timeout, etcétera, y tú puedes aquí ya programarla.
Y listo, aquí queda. Tú puedes ver aquí todas las que están programadas. Aquí puedes ver todas estas, también aquí. Y ya aquí vas a obtener los resultados cuando obviamente se esté corriendo. Aquí no las tengo ahorita, pero bueno. Más adelante vamos a ver qué tal queda ya esto después de que hayan pasado unas cuantas horas. Y que le puedo dar aquí en Run Now. Y ya va a correr esto. Como puedes ver, ejecutó las pruebas. Aquí me dice que los tests pasaron. Aquí me diría si algún test falló. Y aquí también me dice como que los tiempos que tardaron. Entonces, cuando pase una hora otra vez, que normalmente se ejecuta como en horas exactas, como no sé, aquí son las 9:42, puede que ejecute a las 10 y luego otra vez a las 11. Aquí vas a ir viendo líneas de esto y pues aquí tú ya puedes ir viendo las diferencias. Puedes aquí clasificarlas entre si quieres ver los resultados de lo que son manuales, de las que quieres ver las que son programadas, quieres verlas todas, eh, quieres filtrar por los que fallaron, por los que fueron abortados, por los que salieron bien, etcétera, etcétera. Tú aquí ya le puedes mover un poquito más y ajustarlo obviamente también a tus necesidades. Aquí si alguna falla te va a decir, esto obviamente va a aparecer en rojo y es una forma en la que tú podrías estar haciendo un pequeño monitoreo entre comillas, aunque para eso también existen los monitors, pero bueno, eso los vamos a ver también más adelante, lo que son los monitors de Postman. Pero ahora ya sabes un poco más sobre cómo son las colecciones. Todo lo que configures aquí se va a ejecutar sobre la colección. Y digamos aquí si tú configuras una API key o todo lo demás, significa que todo esto se va a pasar a todas las requests. Y de hecho también si tienes una carpeta, por ejemplo aquí add folder y yo meto los posts aquí, tú aquí en la carpeta también puedes especificar ciertas cosas. Tal vez solamente quieres especificar unos tests a nivel de carpeta, algunos pull request scripts a nivel de carpeta, o sea que solo se ejecuten sobre las que están dentro de la carpeta, y una de autorización tal vez. Entonces, muévele un poquito más y aquí vas a encontrar cosas bastante interesantes que te va a servir para modularizar mejor y para tener un ambiente un poquito más controlado y más organizado de todos tus tests y requests en Postman. Ahora sí, ya pasaron unas cuantas horas desde que pusimos esta schedule run, que es la que se iba a ejecutar cada hora. La puse anoche, entonces ahorita si me voy a View, tú vas a poder ver todo este histórico de cómo se fue ejecutando. Como te dije, se iba a ejecutar a las 10, a las 11, bueno, unos minutos de diferencia. Pero aquí tú puedes ver un histórico de cómo se fue comportando y en caso de que alguna tuviera error, tú nomás le tienes que dar clic y aquí vas a tener el resumen de qué es lo que pasó, si algunas fallaron, si no, etcétera, etcétera, etcétera. También puedes ver los tiempos de respuesta. ¿Esto de qué te puede servir? Te puede servir como un tipo monitoreo de tu API también para que tú de esta forma sepas si algún endpoint tal vez durante algún momento de la noche o en el tráfico el endpoint se empezó a comportar de una forma muy lenta. Como por ejemplo, digamos que esto fuera algo poco normal, que aquí digamos subieron los tiempos de respuesta. Entonces como que tú tendrías que revisar por qué pasó. Aquí los tiempos son súper bajos. Es como de... Tú tendrías que ir viendo, obviamente, cómo usas esta información a tu favor. Y obviamente puedes crear más schedule run. Tú puedes tener diferentes. Puedes aquí crear otra, como ya lo vimos, que es de las automatizadas. Y que sean solamente la carpeta de post. Que digamos aquí tienes totalmente un montón de test. Justamente solo para los posts. Y lo mismo, aquí le pones lo que son los posts. Y todo lo demás, la programas, te vas a tu colección, en las runs, en las programadas, y aquí ya lo tienes, te puedes ir a ver, le das correr, y lo mismo, vas a estar viendo los resultados en esta parte. Y si te fijas, aquí es una diferencia, y dice que también se corren en un orden en específico. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, si vamos a editarla, tú las puedes tener aquí y al mismo tiempo las puedes mover. ¿Sabes qué? Quiero que se ejecuten primero estas o lo que sea. Y pues ya nomás guardas los cambios. Y esa es otra forma en la que tú puedes estar manipulando cómo funcionan estas schedule runs. Pueden funcionar un poco como un monitoreo. Pero bueno, esto lo estaremos viendo un poco más adelante
con los monitors, que son otra feature que tiene Postman. Ahora vamos a seguir hablando sobre el Collection Runner. Tú ya viste que aquí también tenemos una cosa que se llama las iteraciones, y esto simplemente es para decir cuántas veces queremos ejecutar la misma run. Por ejemplo, si le ponemos 3, pues le ejecuta una, la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3, etc. Y bueno, aquí me va mostrando los resultados. En este caso lo hice sobre el mock server porque aquí te voy a enseñar algo más. Y como puedes ver aquí lo hizo una vez, lo hizo 2, lo hizo 3, etc. Entonces, simplemente es eso, es una iteración de toda la vida, que es sobre lo mismo, lo hace las veces que nosotros le digamos. Pero de aquí, tú puedes ver que también va a existir algo que se llama la iteration data, que ya lo vimos en los tests, y aquí también está lo de seleccionar un archivo, y tú dirás, ¿esto para qué es? Justamente es para que nosotros, por medio de estos archivos, podamos pasarle información a las iteraciones también. Estos pueden ser archivos tanto en CSV como en JSON. Pero ¿qué podemos hacer con esto de iteration data y todo lo demás? Bueno, nosotros podemos seleccionar aquí el archivo, que como te digo pueden ser JSON o pueden ser CSVs. De hecho aquí ya creé algunos, que justamente es para unas requests que preparé aquí. En una donde tengo JSON en versión JSON y una que tengo en versión CSV, para que veas cómo se construyen. La verdad no es nada difícil. Pero ¿cómo funciona esto? Vamos a analizar las requests que hice en esta carpeta que se llama Prices. Aquí en Prices, que también está funcionando con el mock server, tengo dos ejemplos. Una que se llama Prices MX, que son los precios de México, que en este caso me va a devolver el 20 o el 200, en caso del mes o del año. Y en USD, que sería el 1 o el 10, digamos que para hacer una conversión sencilla. Con lo de country nosotros vamos a indicar qué es lo que queremos aquí. Y bueno, aquí yo tengo lo de MX y aquí tengo lo de UX. ¿Esto cómo vas a ver? Bueno, esto va a venir del iteration data. Si yo lo hago así, sin que exista la variable, pues ya sabes, me va a devolver algo que me dice que no está implementado, porque justamente esto no hace match con lo de acá. Porque si me voy a la consola, está haciendo como que esta es la request. Es más, voy a limpiarlo para que veas. Esta es la request que está haciendo Prices, esto que son los brackets en URL encode, country, etc. Entonces esto no existe, nosotros no tenemos esto. Pero ¿qué pasa si esta variable pues ya la sustituimos por algo? Por ahora lo voy a hacer en el environment, digo en la colección, que sea aquí, y le voy a poner country mx. Aquí ya guardo. Country ya me aparece como que se está sustituyendo por un valor. Entonces, aquí lo hago. Ahora sí lo hace a Prices MX. Aquí yo puedo ver los precios que están en la moneda que yo dije en el ejemplo. Y si voy acá y lo cambio por US, pues ahora obtengo los precios en dólares. Y esto mismo lo podemos sustituir con lo que es el iteration data. Voy a borrarla de acá para que no nos estorbe. Y bueno, ya teniendo el iteration data, aquí ya tenemos para correr la colección. Voy a poner que solo corra los precios. Y aquí voy a seleccionar mi archivo. Puedo seleccionar el de prices, que es en CSV. Yo aquí le digo qué tipo de archivo le estoy diciendo. Le estoy subiendo. En caso de que haya un error, pues me va a decir como que, oye, esto no es un JSON. Y ya lo selecciono y entonces está todo bien. Puedo tener un preview de cómo van a funcionar estas iteraciones. Obviamente estas iteraciones también funcionan basándose en esto de aquí. Si mi archivo tiene 10 filas, pero solamente aquí puse 2, solo va a usar estas 2 de aquí. Si lo pongo en JSON, y bueno, selecciono el archivo en JSON, también tengo lo mismo, tengo el preview. Si en caso le pongo CSV me dice que está mal. Entonces, pues aquí ya usarás el tipo de archivo que más te guste a ti. Ahora,
Si te fijas, yo aquí en el JSON les puse los nombres como tal, country, month, year, country, month, year. Estos datos deben estar para todo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Justamente aquí le estoy diciendo que la variable country va a valer esto. Y estos datos los voy a usar, digamos que es para los datos esperados que yo voy a tener en mi test. Por ejemplo, si yo quiero que cuando sean US esto valga 1 y esto valga 10, voy a verificar por medio de esto que el servidor lo que me regrese sean estos valores. Ahorita lo vamos a ver ya en el detalle. Si yo corro esto, te fijas, todo funcionó. Está perfecto. Pero yo ¿cómo puedo verificar esto? Si voy aquí a los tests, tú puedes ver que aquí tengo lo que es iteration data. Tengo aquí el test de los precios. Y aquí solamente estoy imprimiendo el iteration data. Y aquí está los valores de cada iteración, las keys, etc. ¿Cómo obtengo estos valores? Si te fijas, yo no tuve que sustituir country, porque esto lo hace automáticamente Postman, encontrando este valor en iteration, en la data de la iteración. Pero ¿cómo obtengo lo demás? Digamos, ahora quiero obtener con get solamente los valores que sean de month. Voy a limpiar acá. Voy de nuevo a mi colección. Aquí. Le doy correr. Y aquí obtengo los precios. El 1 y el 20. Que son los que estoy esperando. Y bueno, ¿qué es lo que tocaría hacer aquí? Pues crear obviamente el test ya bien. Lo que le voy a decir es que el spec sería que lo que me traiga el JSON body en su punto month tiene que ser igual a lo que traiga el iteration data en pm.iterationData.get.month. Bueno, get month. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar este valor y lo va a comparar con el de la iteración. En este caso, vamos en la de México, pues México me va a devolver el 20 y en el iteration data igual va a traer el 20. Entonces, esto es lo que vamos a estar comparando. Vamos a ver si realmente funciona. Aquí ya tengo la iteración. Hago esto y funciona bien, ¿no? O sea, parece que no cambió nada. Pero digamos que vamos a hacer otra cosa, digamos que cambiamos el valor para verificar que esto esté realmente funcionando. En 30, ambas pruebas me deben de fallar. Y ambas pruebas fallaron porque esperaba que 1 fuera 30 y esperaban que 20 fuera 30. Entonces tú aquí ya puedes ver cómo obtengo estos valores. Obviamente, si aquí son numéricos, los va a tomar como numéricos. Si son strings, los va a tomar como strings. Y lo mismo para lo que es la parte del año. Year. Y lo mismo aquí. Yo corro estas pruebas. Aquí no es. Yo corro estas pruebas y funciona perfectamente. Y bueno, ahora podrás estar pensando que cómo le harás en caso de que no vas a estar corriéndolo siempre con iteraciones todo el tiempo. Que tú si quieres tener en un ambiente o nivel de colección esto de aquí de country y le vamos a poner MX. Vienes y corres esto, pero los tests te fallan porque justamente no existe esto, no existe iteration data. O sea, esto siempre va a estar fallando, a menos que lo corras de forma con el runner y con el archivo. Bueno, para esto hay un pequeño parche, que sería más a nivel del código, que es que puedas crear algo como estilo expected month price. Y bueno, esto es más JavaScript, que lo que hagas es como de... En caso de que el iteration data no exista, pues bueno, vamos a poner un número por default que va a ser el 20. Y aquí tú ya le pones el expected month price. Y lo mismo para lo que es el año, que sería const expected month, year price.
Y en caso de que no exista, pues el default va a ser 200, creo que había puesto en México. Sí. Y expected your price. Entonces, tú cuando corres esto, pues ya funciona perfectamente porque esto está apuntando hacia prices MX, te está trayendo estos resultados. Y en caso de que tú lo vuelvas a usar con el JSON de datos, y también va a estar funcionando perfectamente. Esto obviamente ya va a depender de tu caso de uso. Continuemos un poquito con la parte de lo que es la parte a nivel colección, los pre-request scripts. Digamos que tú aquí a nivel de authorization ya tienes algo que es una API key. Y bueno, este API key, el header, va a ser por medio de un header, que sería aquí, justamente donde se selecciona que es un header o es un query parent. Y tú le pones aquí de X API key y le pones el valor que diga API key. Obviamente esta variable ahorita no existe en la colección. Para que no tuvieras este problema o lo que sea, pues tendrías que agregarla en el environment, en la colección o lo que sea. O sea, yo si voy aquí y ejecuto esto sigue funcionando. Entonces no hay problema. Pero lo que vamos a ver aquí es más que nada para qué pasa si tú necesitas agregar más de un header. Aquí tú no ves alguna forma en la que puedes agregar varios. Simplemente puedes agregar uno y pasarlo a toda la colección. Entonces, si tú vas acá, vas a los headers y vas aquí en hidden, esto va a estar aquí. Y dices, bueno, en esta carpeta quiero que sea diferente. Quiero tener el header, aquí digamos, otro header. Vamos a ponerle aquí nomás otro. Y aquí el valor va a ser otro. Si yo voy acá, desaparece el de XAPI key. Entonces, ¿cómo harías esto en caso de que necesites multiple headers para algo en específico? Ya sea alguna forma de test, que sea variándose en la forma en la que recibe el backend. O sea, el backend se encarga de tener una lógica que recibiendo varios headers es como va a responderte, porque con eso entiende que es un test, etcétera. ¿Cómo harías eso? Bueno, para esto, lo mejor sería que en la carpeta, pues, lo heredaras para que siempre esté aquí disponible. Lo guardo y aquí ya va a estar disponible. Y en el caso de que en la carpeta o a nivel colección necesites otro, tendrías que ir a los pre-request scripts, que es donde vas a setear el otro header. ¿Cómo se hace esto? Pues pones pm request, con esto accedes a la request antes de que Postman la ejecute. Le pones add header y esto recibe un objeto. Y este objeto es donde tú le indicas cuál es el key, que en este caso va a ser otro. Y aquí vas a poner lo que sería el valor y le pondrías, digamos, el otro valor. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cuando tú ejecutes la request, Postman va a meter estos headers en la request y luego la va a mandar. Entonces así tú podrías estar metiendo varios headers, por ejemplo, para alguna autenticación de algún CDN o algo por el estilo, para hacer algún bypass, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existen varios casos de uso. Probablemente la mayoría del tiempo no lo necesites, pero va a depender mucho de cómo esté creado el sistema donde tú estás haciendo testing. Pero te sirve conocerlo. También aquí en la parte de agregar un header, pues bueno, puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de prices, que era la pasada, que en caso de que no existiera el country, etcétera, pero en caso de que no existiera esta variable de country en la colección o el environment o lo que sea, nos daba error. En este momento yo la tengo aquí a nivel de colección. Y esto era con el iteration data, que era como lo iba tomando todo el tiempo. Aquí en este momento se está sustituyendo por MX en el environment, que pues funciona perfectamente. Si yo la borro
y vengo acá, pues también está en el environment, porque es la que borré, era a nivel de colección. Ahora sí, vengo al environment, la borro. Y aquí es donde ya, efectivamente ya no existe. ¿Para qué otra cosa me puede servir esto? Pues, bueno, digamos que entre lo que son los pull request scripts, nosotros siempre vamos a setear por default alguna variable. Que en este caso podríamos hacer al estilo de, en caso de que no exista iteration data, vamos a poner aquí como estilo const default country. Aquí ponemos pm.iterationData.get. En caso de que no exista el country, lo que vas a agregar es que sea mx. Y la forma de poner esto sería con lo siguiente: pm.collectionVariables.set. Le decimos cuál va a ser el key, que en este caso va a ser country. Y aquí le decimos que el valor va a ser default country. Si yo vengo para acá los precios, aquí no existe. Como puedes ver, aquí me da el mock de pues, que no existe la ruta. Pero si ahora lo ejecuto, ya funciona perfectamente y está haciendo hacia MX. ¿Por qué? Porque se está encargando de que, ok, si no existe, lo voy a setear desde los prerequest scripts. Y si yo me voy aquí a la colección y me voy a las variables, aquí ya existe. Ahora sí, después de tanto tiempo y de tantas veces que lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver ahora sí lo que son los monitores, que realmente son algo muy sencillo. ¿Qué es lo que dice aquí? Pues bueno, un monitor lo que hace es permitirnos correr una colección constantemente para checar el performance y la respuesta. ¿Cómo creamos estos? Le damos en Create Monitor, le vamos a dar algún nombre, que le vamos a llamar Mock Server Monitor. O sea, no tendría sentido hacer un monitor de un mock server, pero bueno, tú sabrás cómo implementarlo en tu caso de uso. Y estos son monitores basados en una colección. Es decir, puedes escoger la colección y ya está. No es como que vas a escoger solamente ciertas requests, va a ser sobre toda la colección todo el tiempo. En el caso de que existan APIs y lo demás en la parte de APIs, pues podrás ligarlas a esto, pero en este caso no tenemos. Puedes decirle que se ejecute con un environment todo el tiempo. Vamos a poner que en el mock server siempre lo ejecute. Podemos tener también lo que son los data files y todo lo demás, que bueno, ya sabrás cómo implementarlo. Y podemos decirle que nos envíe las notificaciones a nuestro correo. Y bueno, en este correo pues ya nosotros vamos a estar recibiéndolas. Si falla lo demás, podemos desactivarlas. Y bueno, aquí hay más opciones que también yo te invito a explorar. El tiempo en lo que vamos a estar corriendo el monitor. Cada hora, cada 2 horas, etcétera. Lo voy a poner aquí cada hora. Y bueno, ya le damos a crear el monitor. Lo corremos una vez. Y aquí nosotros vamos viendo lo mismo. En el caso de los que tienen test, pues nos va diciendo cuáles pasaron, cuáles no, cuáles fallan. Vamos a poner un test que falla en la colección. Vamos a poner que en el caso de add product, siempre esté esperando, por así decirlo, que un código sea 201. Código. Bueno, en este caso vamos a poner que falle. Entonces ponemos pm.response.toHaveStatus. ¿Esto con qué nos responde? Nos responde ahorita con un código 201. Y bueno, aquí lo que está esperando también es que sea un JSON y está obteniendo algo que sea creado. Aquí nomás le pongo 200.
Y aquí ya está. Ahora sí, el test ya tiene más sentido. Si yo voy al monitor, puedo correr otra vez este monitor. Y esto va a fallar. Y aquí es como me va a mostrar cuál fue la que falló. Y aquí lo puedo ver. Y además, podemos ver en los monitores algo que no nos da a correr la colección en el Collection Runner. Es que nosotros podemos ver aquí específicamente por request. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de prices, la parte de products. O sea, podemos ver específicamente las requests. Y esto pues nos ayuda bastante, pues para nosotros estar viendo qué es lo que estuvo pasando con nuestra colección. Aquí en lo de GOG también podemos filtrar por fechas, etcétera, etcétera. Y estos son los monitores. Los monitores son algo bastante sencillo y ya te tocará a ti implementarlos en caso de que lo necesites. Si lo necesitas cada hora, no sé si cada minuto, no lo creo, cada semana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sigue es una parte que es un poquito más interesante desde mi punto de vista. Si tienes todo esto, seguramente no quieres quedarte haciendo las pruebas aquí, venir, apretarle o venir aquí al Collection Runner y bueno, estar haciéndolo de esta forma. Lo más seguro es que lo quieres automatizar. Entonces, aparte de la automatización que te puede dar lo que son las schedule runs, lo quieres incluir en un proceso de continuous integration. Postman también nos da esa posibilidad. Si yo me voy acá y le doy para ir al Collection Runner, puedes ver que aquí existe una opción de Automate Runs via CLI. Esto quiere decir que por medio del CLI de Postman, obviamente usando una API key, porque esto ya es acceso a nuestra cuenta, vamos a poder correr una colección. Lo único que sí tiene Postman, que a mi parecer no me gusta mucho al usar su CLI, es que usa los IDs de colección, los IDs de environments, y esto a veces puede ser un poco difícil de que sea intuitivo de qué es lo que estás probando cuando solamente ves esto. Pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco, no es nada que te vaya a costar mucho trabajo acostumbrarte. Y esto es una forma para correrlo con el CLI. Nosotros podemos instalar un CLI de Postman que está aquí, que es Postman, y como puedes ver tenemos varias opciones para una colección, para una API, para login, para logout, etc. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, para esto tú tendrías que ir en cuanto a la colección de Postman, en la parte de, en la documentación de Postman, y pues lo que vas a instalar. En el caso mío yo tengo Windows, aquí pues ya me dice cómo se instala, etcétera, y ya vas a tener el CLI. Esto sería una forma de que tú lo corras desde una consola, pero probablemente no sea tampoco la parte más interesante de que tú por medio de tu consola lo ejecutes. Lo puedes hacer, pero sigue sin ser interesante, a mi parecer. Puede servir para probar, pero es todo. En otro caso tenemos aquí que run on CI and CD. Podemos configurar un comando y esto nos da el comando como qué es lo que queremos correr, qué colección, si queremos correr varias colecciones. Aquí nosotros podemos configurarlo y esto nos da la opción también de escoger el environment, que puede ser realmente el que sea. Tenemos para hacerlo con Bitbucket, CircleCI, GitLab, Jenkins, Azure Pipelines, Travis, GitHub Actions. GitHub Actions es la que yo conozco. Y sobre qué lo haremos, sobre qué sistema operativo que tendremos en el Action, pues también va a cambiar aquí en el Mac, aquí en Windows. Pero lo normal es que vas a usar Linux. Y ya te da prácticamente todo el comando. Si te fijas, aquí tú ya tienes todo lo de que en caso de que se haga un push,
vas a ejecutar estos jobs. El job se llama Automated API Test. En este caso va a correr sobre Ubuntu. Estos son los steps. Esto es lo que va a usar. Aquí va a instalar el Postman CLI. Aquí hace un login con la API Key. Y ahorita vamos a ver de dónde vas a generar la API Key. Y va a correr esto. Va a usar el CLI de Postman para correr la colección que le digamos con el environment que le digamos. Entonces vamos a setear esto. Pero primero vamos a generar la API Key. ¿Cómo se genera esta? Vamos a Generate API Key. Le decimos cuál es el API Key que le podemos poner de nombre. Ya voy a poner Crash Course. Le damos en Generate. Y esto nos da la API Key que vamos a necesitar. Esta, anótala en tu clipboard. La puedes poner también acá en tu Visual Studio Code, en un archivo de texto, lo que sea. Pero pues esta tienes que guardarla para usarla después. ¿Qué pasaría en caso de que la pierdas? Bueno, para eso también tendrías que ir a Postman y por ejemplo puedes poner Postman API Keys. Tenemos aquí lo de Postman API Learning. Bueno, aquí tenemos un link que nos lleva a la API también. Y aquí tenemos el link a la página de API Keys. Si le doy clic me va a llevar a las API Keys de mi cuenta. Y ya estando aquí en mi cuenta, si yo voy a la parte de View Profile, como puedes ver aquí tengo ya un montón de cosas. Si me voy a la parte de Settings, en Settings tengo API Keys. Y en API Keys puedo ver las que he creado. En este caso tengo aquí unas que he creado antes de pruebas. Aquí tengo la de Crash Course. Como puedes ver, no sé qué es todo lo que sigue. O sea, yo no veo todo esto. Obviamente por seguridad. Y entonces, ¿qué pasaría si la pierdo? Pues tendría que venir a darle regenerar. Regenerar API Key. Copiarla otra vez. Y bueno, esto ya queda guardado. La anterior se elimina, deja de existir y procedemos a usar la nueva. Una vez que ya tienes esto, pues ya lo que tocaría ir es a GitHub para crear primero el workflow con este GitHub Action. Como puedes ver, yo aquí ya tengo un nuevo repositorio que acabo de crear. Voy a crear un nuevo action. Y quiero un flujo simple. Y aquí ya tengo pues prácticamente lo que voy a necesitar. Estos tú ya sabes que se van a guardar en GitHub, Workflows y el nombre que tú le des. Que en este le vamos a poner igual Crash Course. Crash Course. Y pues aquí tenemos todo esto que no lo vamos a necesitar. Vamos por el de Postman. Copiamos lo de aquí. Lo ponemos acá. Y esto prácticamente es lo que funciona. Esto es nuestro GitHub Action. Falta configurar esto. Pero si yo lo pongo en preview, pues aquí puedo ver las cosas. No hay nada extraño. Start un commit. Vamos a poner aquí esto. Me había equivocado y se me olvidó ponerle la extensión. Bueno, ya se la puse, ya tengo aquí el punto YAML. Esto está en main porque pues no necesito hacer muchas más cosas. Pero en caso de que nosotros hagamos un push, pues vamos a ejecutar el GitHub Action que tiene todo esto. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues que hagamos un push al repositorio. Vamos al repositorio de acá. Vamos a agregar un archivo. Le vamos a poner aquí un test.txt. Bueno, y ahora sí. File.txt. Test. Commit new file. Y como puedes ver, aquí se está ejecutando esto. Está creando el job. Y aquí vamos a ver algunos detalles. Que como puedes ver, aquí instaló el CLI.
pero da el error porque no ha podido loguearse con la API key. Es porque me falta agregarla. De hecho dice argument missing. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a los settings del repositorio. Nos vamos a la parte de los secrets y las variables. Y en los secrets de los actions es donde vamos a agregar la API key que nosotros pusimos. Que en este caso es la última que generé. Agrego uno nuevo. ¿Y cómo se llama esto? Pues bueno, vamos a revisar cómo le pusimos acá en el YAML, que está como Postman API Key. Entonces tomo esto de aquí, me voy para acá, agrego el secreto, ya tengo el Postman API Key, el secret. Yo le puedo dar aquí en los actions, si me voy aquí, que corra de nuevo los jobs. Y si ahora entro al action que se va a estar ejecutando, aquí ya está corriendo, aquí está instalando el CLI, se está logueando y como puedes ver ya está ejecutando los tests. Y aquí me dice las respuestas. En este caso, si estaba logueando algo, aquí me va a aparecer. Estos son los logs de la consola, el console.log, aquí aparece. Aquí me dice si los tests pasaron, hacia dónde está corriendo. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedas ver mejor. Ahora sí, aquí está diciéndome cuál fue el comando que corrió. Aquí yo veo la colección, veo el environment, cómo se llama la colección que estoy corriendo. En la carpeta, que en este caso es la de post. Esta es la request de post, hacia dónde apunta, cuál es su estado, cómo me respondió, el peso, los milisegundos, cada test, lo que me aparece. Estos, como ya te digo, son los logs de consola y aquí las demás existiendo. Y aquí el resumen final de cuántas fallaron, cuántas no. En caso de que yo modifique mis tests o quiera modificar los tests, no tengo que hacerle nada al GitHub Action, simplemente tengo que venir aquí y ejecutarlo. Y es todo. ¿Cómo se vería esto si falla? Pues bueno, vamos a poner un test que falle efectivamente. Vamos a poner que en number el mínimo debería ser 3. Y yo sé que esto va a fallar. Entonces voy a correr los jobs para que ahora veas cómo se ve si esto falla. Va a ejecutarse otra vez. Aquí está haciendo lo mismo. Y como puedes ver, ahora falló. Aquí me aparece en rojo. ¿Y cómo puedo saber qué fue lo que falló? Bueno, si te fijas, siempre sale una palomita, pero cuando falla aparece un número. Dice, los elementos de la lista cumplen el esquema. Y es como, bueno, ¿esto qué significa? Y el 1, si tú bajas, aquí obtienes la información que aparece también acá, cuando falla la prueba. Todo esto también lo ves aquí. Y esto te va a servir mucho para un flujo de integración cantina si tú quieres que esto se ejecute cada vez que hace algún pull request o algo por el estilo. Esto ya sería más del GitHub Action, ya no es tanto de Postman. Esto ya te tocaría estudiarlo tal vez un poquito más por tu cuenta, de cómo creas un GitHub Action, cómo haces que se ejecute cuando son pull requests, específicamente para la rama main o para la rama master, o si tiene que tener el nombre de tal PR, lo que sea, de la rama, si tienes que usar una label o todo lo demás. Esto ya sería un poquito más de lo que tú tienes que estudiar por tu parte. Pero así es como se vería. Y tú dirás, oye, pero no quiero correr todos los tests todo el tiempo. Quiero correr nomás algunos. ¿Cómo le hago eso? Bueno, aquí hay una parte que puede ser un pro y un contra. Que sí, Postman te permite hacer eso. Pero para justamente si tú quieres modificar los tests que quieres correr específicos todo el tiempo, pues vas a tener que estar modificando la action o hacer algunas cosas un poquito más extrañas, como crear un gist y que tome la información desde el gist de GitHub. Y bueno, eso es como irá funcionando. Pero ¿cómo lo haces? Para eso, cuando tú vas a tu collection runner y lo haces de esta forma, aquí tú puedes ver que te aparecen run y lo que es el environment. Si tú quitas nomás uno, ya te aparecen estos de aquí, que son I
y un ID. Estos son las requests específicas. En este caso voy a poner que nomás la del post. ¿Y qué tendría que hacer yo aquí si solo quiero ejecutar en mi flujo de Continuous Integration esta de post? Bueno, tendría que copiar esto. Tendría que irme a mi action, editarlo y decirle aquí, después del environment, que agregue esto. Y esto pues tiene que ir entre comillas. Le hago el commit. Le voy a poner single. Commit changes. Me voy para acá a los actions. Ya ves que se va a ejecutar. Y si yo me vengo para acá, voy a ver otra vez todo lo del GitHub Action ejecutándose. Y tú, como puedes ver aquí, ya solo me aparece el test de el último que le puse. Para esto sí tendrías que estar modificando el action en caso de que lo hagas de esta forma. Hay formas diferentes de hacerlo, pero bueno, una sería hacer una petición en un gist, como ya te digo. Otra sería hacerlo que lea un archivo del repositorio donde tú estés especificando los IDs de los tests. Pero en general esto va a depender muchísimo de los casos de uso que tú tengas. Y esto sí te tocaría probablemente buscarlo un poco más de tu cuenta, de cómo GitHub lee un archivo desde el repositorio, cómo harías un curl hacia un gist, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para casos generales, aquí es donde tú ya tienes lo necesario para tu flujo de integración continua con Postman. Pero hay una cosa, si tú también te vas al run collection, bueno, aquí no era, en runs, tú puedes ver aquí que se están ejecutando también por el CLI. Puedes ver aquí Postman CLI, Postman CLI, Postman CLI. Ya estás viendo que no es necesario, o sea, puedes ver el action o puedes verlo aquí. Y aquí ya te dice la información, con qué environment se ejecutó. Puedes ver aquí qué requests se fueron ejecutando, cuáles fueron los tests que se ejecutaron. Aquí también pues tienes más información. Si yo me regreso aquí en la que falló, pues también puedo ver lo mismo, que en este caso puedo ver aquí el error, ver los resultados aquí, y aquí también puedo leer, pues, bueno, qué fue lo que falló. Aquí no me aparece, pues, ahora sí que todo el texto, pero me puedo dar una idea. Y este es otro lugar donde tú lo puedes estar revisando para todo tu flujo de Continuous Integration. Y como ya te digo, esto es con GitHub Action. Tú lo puedes hacer, obviamente, con otras cosas. Si tu empresa no trabaja con GitHub, si trabajan lo hacen desde Jenkins, pues aquí tú vas a tener el archivo justamente el que necesitas. Va a cambiar, obviamente, según la herramienta que estés usando. Con Travis, etcétera. Pero bueno, esto sería ya para tu flujo de integración continua, que probablemente si estás viendo esto te interese bastante, porque quieres que se ejecuten tests constantemente sobre todos los cambios que hagan los desarrolladores. Te preguntarás por qué estamos aquí en ChatGPT. Pues mira, una cosa que también debemos hacer es utilizar la tecnología a nuestro favor. En este caso, si ya conocemos cómo crear esto, etcétera, puede ser a veces una tarea repetitiva y puede a veces no ser muy entretenida hacerla y nos puede llevar un tiempo de algo que podríamos automatizar. Entonces, yo también lo que he usado es ChatGPT a mi favor y he encontrado un prompt. Obviamente voy a usar este ejemplo para generarme justamente estos esquemas. Y obviamente esto hazlo a tu favor para ahorrar un poco de tiempo. Utilízala bien la tecnología, pero algo es seguro, tienes que saber cómo funciona todo esto sin ninguna duda para que cuando lo que saque ChatGPT lo ajustes por si en caso necesario debes revisar algo. ¿Ok? No lo hagas a la primera sin saber qué es lo que está pasando. ¿Qué tiene este prompt? Le estoy diciendo que justamente esto me lo resuma a un esquema de Postman
donde justamente las propiedades de geo, de address, de company, me las creé en esquemas diferentes y luego creo un esquema para el objeto principal. Cada esquema debe tener debe estar en la parte de JavaScript justamente como yo lo quiero, es un poquito más de gustos. También quiero que cree el esquema principal con las definiciones que creó anteriormente para estas de aquí. Que use single quotes, que no use lo de ref del JSON, de la especificación de JSON. Que no olvide poner las required properties. Y en caso de que se pueda, que pues me lo dé en formato de código, porque a veces no siempre lo hace así. Y le pongo todo el JSON que quiero convertir, el ejemplo de respuesta. Y aparte le puedo hacer anotaciones como el mínimo de longitud, que use un pattern para validar el email, para el código postal, para las coordenadas, etcétera. O sea, tú aquí puedes agregar también cosas. Y si yo le doy enter, pues ChatGPT va a empezar a crearme pues el esquema que yo estoy esperando. Como puedes ver, ya me creó primero el esquema de la parte de geolocalización, que es lo que le pedí. Me está poniendo el patrón que le estoy pidiendo. Obviamente estos patrones pueden estar más complejos de lo que tú esperas o pueden realmente no funcionar del todo. Si te fijas, tampoco pone lo de additional properties. Esto lo podrías poner tú, lo podrías especificar en el prompt. Como puedes ver, ahí está haciendo varias cosas. El zip code pues también está creando aquí la forma de validarlo basándose en el JSON que yo le puse. Aquí está el esquema de la compañía. En estas no tengo otras validaciones, entonces va todo bien. Pero aquí le pongo los min lengths, que de hecho yo en ninguno puse min length 4. Entonces sería como que revisar qué es lo que pasó ahí. Y por eso es lo que te digo, tú tienes que saber cuáles son todas este tipo de cosas que tendrías que ajustar. El required name es lo único que puso, pero también tenemos esto de aquí. Esto ChatGPT lo va haciendo por su cuenta. Le dije que me valide los emails también con una expresión regular. Tú tendrás que revisar si realmente esta expresión regular te sirve. Y con esto podrías ahorrarte tiempo justamente para que no tengas que escribirlo todo. Obviamente vas a necesitar ya un JSON de respuesta para que tú le puedas hacer las anotaciones y pasarle a ChatGPT pues lo que necesites. Usa la tecnología a tu favor, pero no dejes de aprender las cosas. Tú tienes que revisar lo que haga la inteligencia artificial. Y como podemos ver, aquí ya está el principal esquema. Y en las partes donde está el address, usa el address schema y el company usa el company schema. O sea, puedes usar esto, puede ser bastante útil. No le tengas miedo a la inteligencia artificial tampoco. Esto no te va a sustituir a ti, alguien tiene que revisar esto, pero tú tienes que ser la persona que sepa revisar esto. Así que úsala a tu favor, no le tengas miedo a la inteligencia artificial. Y esto ha sido todo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que de verdad hayas aprendido un montón. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios, por favor. Esto fue el resultado de un tiempo que yo estuve estudiando, investigando por todos lados y practicando para poder implementarlo en mi trabajo. Esto lo quise traer de la forma más concisa posible, todo lo que yo aprendí para que te evites un montón de problemas, para que tú puedas avanzar más rápido y que llegues todavía más lejos. De verdad, espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos en otro video. Adiós.